Si gustan, iniciamos con la clase y espero que se vayan anexando sus compañeras. Vamos a iniciar con la clase. Bueno, esta clase nos toca estructura interna en el centro escolar de estudiantes, docentes, espacios, horarios y actividades. Así que, bueno, pues si les parece, vamos iniciando con las participaciones, ¿no? Vamos iniciando con las participaciones y, y así avanzamos con la lectura, ¿sale? Adelante, Claudia. Pues en este tema que nos tocó, nos habla de los centros escolares Uh que -huh, cuentan con una cierta estructura organizativa, como lo hablábamos en la clase anterior, uh -huh. ya que esta pues está establecida con la idea de que todo esté articulado y ordenado. Ok. La estructura nos supone un cierto orden y nos confiere una forma en un centro. Ya, bueno, sí, en un centro escolar o ya sea en otra cosa, pero en este caso pues estábamos hablando de un centro escolar. Uh -huh. La organización alude a un conjunto de actividades que el personal escolar realiza en ciertas áreas, de estructurar la acción educativa en la jornada escolar. La escuela nos realiza al logro académico de estudiantes una vez extraído el efecto de ciertos contextos. Uh -huh. También nos hablaba de lo que es una aula en un contexto complejo. Y pues también este control de aula es una habilidad que se puede adquirir y se puede desarrollar. Nos hablaba igual de unos factores que se deben tener en cuenta en la formación docente, como son el equilibrio, la investigación, la identificación y el conocimiento. Ok. Em, y pues estos dos temas estaban relacionados ya que hablan de una cierta estructura en las aulas. Eso sería todo, profe. Ok, muchas gracias, Claudia. Adelante, Cristal. En la primera lectura que vimos, pues decía que todos los centros escolares cuentan con una estructura organizativa Uh -huh, que, que ha sido formalmente pues establecida anteriormente y que las metas y expectativas que la escuela tenga se deberán, bueno, deben ser enfocadas en el aprendizaje de los alumnos. Ahí es donde pues los docentes y organizadores eh, aplican su liderazgo. En la lectura de gestión y control del aula de Coronado, pues nos decía que existen 4 variables que están en juego en esta competencia docente, uh -huh, que son las pautas del control del aula, pautas de dinámicas de trabajo del aula, los tipos de comunicación que se dominen y la identificación del alumno conflictivo. ok. También decía que pues un docente es un comunicador y un motivador. Uh -huh, Un aula también es un complejo donde el control de sus variables condiciona el éxito o no de los aprendizajes. El control del aula también es una habilidad que se puede adquirir y se puede ir desarrollando. También este autor nos mencionaba que pues un aula sin control es un aula donde no puede existir aprendizaje porque pues si los docentes no saben las estrategias que deben de aplicarles a los alumnos o así, pues uh -huh. no podrán conseguir los aprendizajes. Sin en cambio, si se basan en sus necesidades y en lo que le gusta a los alumnos, pues se consigue un aprendizaje. Ok, Sería todo. ok, muchas gracias, Cristal. Ahí entraríamos en, digamos, en un inconveniente con respecto al control. ¿Qué es el control? ¿No? Porque si lo ubicamos, por ejemplo, desde el punto de vista de controlar, eh, bueno, entonces la compañera de Milpillas, ese video que vieron al inicio del semestre, de la carrera, no controlaba a sus alumnos, o sí los controlaba. O de qué tipo de control estamos hablando, ¿no?
porque ahora nos damos cuenta que el aprendizaje en el aula se puede dar de manera lúdica, ¿no es cierto? Y los niños pueden andar jugando, dibujando o haciendo cualquier cosa y no significa que no haya un control en el aula y no significa que no haya un aprendizaje precisamente en el aula, ¿no? ¿De qué tipo de control estamos hablando? Ahora, en este sentido, estamos trabajando desde la estructura de una escuela. En este caso es centro escolar, pero podríamos hablar de una escuela como un bachillerato, una primaria, etcétera. Y en ese sentido, a nivel institución, sí que necesitamos esta estructura jerárquica para que de alguna manera haya un cierto control, ¿no? Es decir, control en el sentido de que los alumnos y las alumnas sepan quién de los profesores o profesoras tienen qué posición o qué puesto, ¿no? Es decir, la figura del director en ese sentido es respetada como tal. Pasa lo mismo con los alumnos, con los profesores, ¿no? Y pasaría lo mismo con el personal de intendencia o pasaría lo mismo con el guardia de la escuela, etcétera. Entonces, nada más para que pensemos en ese sentido del control, ¿sale? Muchas gracias, Cristal. Adelante, Mari. Sí, bueno, por lo que le entendía la lectura es que la organización pues establece las funciones, las tareas, las responsabilidades Ujú, de cada miembro, ya sea de maestros, directores y alumnos, ujú. este, y también las unidades organizativas. También recuerdo que decía que la organización escolar, pues se refiere pues a un conjunto de actividades escolares Ujú, que se realizan en áreas para estructurar la jornada escolar, supongo que durante el ciclo escolar. ujú, También decía que el ambiente escolar es organizado cuando, bueno, es organizado por los directores, los maestros y también los alumnos para que se pueda dar una clase de un ambiente pues bueno. Y también decía que los docentes y los estudiantes asisten a clases de manera regular y dentro pues de los horarios que pues establece la SEP. ok, Bueno, que ya todos conocemos. Este, y todo eso pues es para tener un mejor aprendizaje y para que la, la escuela pues funcione de manera buena, supongo. ok, Fue lo único, profe. ok. Eh, bueno, es que ahí dice Mari para que la escuela funcione de manera buena. Creo que la palabra correcta, no es que esté incorrecta ese tecnicismo, pero creo que tendría que ser para que la escuela funcione de la manera correcta, ¿no? Es decir, debe de haber, este, debe de haber ciertos espacios, ciertas jerarquías para que la escuela efectivamente funcione como debe de funcionar, ¿no? En ese sentido, no, no te preocupes, Mari. En ese sentido, nosotros también necesitamos tener una cierta organización con respecto a la organización del aula. De hecho, eh, hacemos planeaciones, ¿no? Denme un segundito.
les decía, de hecho, nosotras vamos a tener, o va a ser nuestra responsabilidad tener una organización en nuestro grupo, ¿no? Y necesitamos una cierta planeación, ¿no? Una cierta organización y para eso necesitamos tener precisamente una planeación, ¿no? De nuestros contenidos y también dentro de nuestro espacio educativo tenemos o a veces a nosotros se nos asigna un grupo, ¿no es cierto? Como docentes se nos asigna un grupo, ¿cómo se les llama? Tutoriados. em, bueno, no me acuerdo cómo se le llama. Cuando el profesor tiene un grupo, ¿cómo le llaman ustedes? ¿No se acuerdan? El tutor de grupo, profe. Tutor, ¿verdad? Muchas gracias, Cristal. Bueno, el tutor del grupo es como si fuera el director de la escuela, pero solamente que en pequeñito. Y entonces el tutor de grupo lo que hace es poner ciertas escalas, ¿no? Hasta nosotros como tutores de grupo lo que hacemos es, a ver, necesitamos un jefe de grupo, ¿no es cierto? Necesitamos a un subjefe. Necesitamos a un secretario, necesitamos a un tesorero, etcétera, etcétera. Y entonces hacemos como las divisiones de de este espacio en concreto, que es un espacio micro, pero que finalmente nos toca organizarlo a nosotros, ¿no es cierto? Nos toca organizar a nosotros ese grupo, ¿no? Y en ese sentido, tenemos también cierta responsabilidad. Así son los niveles dentro de las escuelas. Aquí estábamos hablando del centro escolar, pero este centro escolar o esta idea del centro escolar se puede tomar en cualquiera de las instituciones. Muchas gracias, Mari. ¿Alguien más? Bueno, Carla dice, la organización tiene como dirección cumplir un cierto objetivo o meta que se planteó desde un principio. Sí, en ese sentido, la planeación, ¿no? En ese sentido, la planeación. ¿Alguien más que desee participar? ¿No? ¿Nadie? Adelante, Alison. Bueno, buenos días primero. Ah, no, bueno, Buenas tardes, sí. este, en cuanto a lo que había comentado, no me acuerdo quién fue la primera compañera que habló, de lo del control, Ajá. de qué sería en sí el control. Y de la segunda lectura, la de gestión y control del aula, ahí mencionaba que se requerían de dos cosas para el control del aula, Ujú. que era equilibrio y firmeza. Era el equilibrio para tener un clima, para no ser de veras, como decía usted, como tan agresivo o tan a rajatabla, decía usted. Ajá, ok, sí. Y eso es control. No es necesario tenerlos a todos sentados, mirando el Ok. cuaderno sin siquiera hablar para que sea control. Y ahí es donde entra la firmeza, el tampoco perder la autoridad o los límites y las normas con los alumnos, para que haya ese equilibrio de respeto, de límites, de que tampoco se pasen de la raya, sino que sigan Ujú. de que sigan con por decirlo así, con el objetivo, tampoco se salgan. Como que varios igual hemos tenido esa experiencia de ver a los maestros como que, aunque tengan un buen contenido y tengan todo lo mejor, si no establecen límites, todos se los saltan. Entonces los pobres maestros se quedan sin saber qué hacer y todo se descontrola. Entonces creo que ese sería lo de control, que requiere cierto equilibrio entre la firmeza y un clima agradable o un cierto margen de libertad con los alumnos. Ok, Y ya ok. Ajá, sí, sí. es lo que habían comentado a mis compañeras,
podemos hablar desde un estudiante, los reparte, igual ya hemos hablado de lo de ver todo lo relacionado a papeleo, y ya de ahí también a los horarios, es lo que lo mencionaba también ahorita, a Ujú, horarios, ujú. actividades y espacios, y a los docentes, porque ellos son los que organizan, como nos había mencionado en otra clase, eligen qué docente tiene las mejores habilidades para impartir esta materia, para que Ya. no se salga tanto de su Ujú. conocimiento. Ok. Bueno, eso es lo que se me quedó más de las dos lecturas. Ok, muchas gracias, Alison. Sí, de hecho, bueno, ese sería el ideal, ¿no? De que el docente hable realmente de lo que le toca, pues, ¿no? Precisamente de su profesión. ¿Qué hizo? En la realidad, sobre todo en el bachillerato, no sucede del todo así. Se intentan hacer cosas. La otra parte es esta interesante en el sentido de que debemos de buscar el equilibrio, ¿no? Porque, bueno, también nosotras las alumnas, nosotros los alumnos, eh, pues como que también vemos de qué pie cojea el profesor, ¿no? O la profesora, y de ahí nos agarramos y malentendemos la postura del profesor y la profesora hasta que el profesor o profesora lo sacan de sus casillas, como se podría decir, ¿no? Y entonces, pues tomó una posición o una postura más exigente, ¿no? Lo cual no es necesario precisamente implementar, sino más bien esta, pues este equilibrio, como lo mencionaba su compañera, que nos permite de alguna manera eh, ser flexibles con respecto a esta estructura o esta organización. De hecho, debe de ser así dentro de la organización escolar. El director o la directora no puede ser tajante o realmente exigente, sino más bien dando estos parámetros de flexibilidad en en la medida de lo posible, ¿no? En la medida de lo posible. En ese sentido, estas estructuras. Bien, muchas gracias, Alison. Se nos acaba de ir, pero muchas gracias. Bueno, dentro de los espacios educativos, nosotras lo hemos visto, siempre necesita haber una estructura organizativa formal, digamos, ¿no? Siempre. Em, por ejemplo, Cristal, ¿cuál era la estructura organizativa de su bachillerato? Coméntenos, ¿cómo estaba organizado el bachillerato? Mm, Pues primero, pues el director era bueno, es un biólogo Ujú. y se supone que, bueno, eres director, pero aparte se encargaba de dar la materia de biología y química. Ok. Este, después, tres profesores de los que están de planta, porque hay algunos que solo van de vez en cuando, Ujú. entonces tres de los que están de planta, cada uno era responsable, era asesor de cada uno de los Ah, tres grupos. ok. Entonces es el director, los profesores, los asesores de grupo, también teníamos se llamaba, bueno, era un comité de alumnos, pero era en general de la escuela. Ok. Era el presidente, el secretario, el tesorero, las vocales y así, de Ujú. compañeros de la misma escuela, de los tres grupos. Ujú. Y igual en cada grupo había un presidente, bueno, un jefe de grupo, un Ujú. subjefe, un secretario, un tesorero y dos como vocales, por así decirlo. Ujú. Y éramos quienes a veces organizábamos, bueno, porque me tocó ser parte de eso. Ujú. Era yo secretaria del comité estudiantil. Ah, muy Entonces, bien. organizábamos, bueno, cuando eran, por ejemplo, el Día de Muertos
o algún evento así, nos tocaba como que organizarnos a nosotros. Ujú. O sea, arriba de nosotros y los maestros nos daban indicaciones a nosotros y Ya, nosotros a los demás compañeros. ok, Ajá, y pues así. ok. Muy interesante. Cómo aquí está el director, que además de director es profesor, ¿no? Es profesor, da un par de materias. De ahí, tres profesores que son de planta, digamos, ¿no? Y que se tienen que encargar por ser de planta o se deben de encargar o se les asigna el encargo de estar de asesores o de tutores de un cierto salón, que supongo que serían tres salones. Y por ahí también aquellos profesores que no eran de planta, pero que también estaban ahí participando eventualmente o quizás un día a la semana, ¿no? Y un tercer nivel, que son el comité de alumnos de la escuela, ¿no? Que también tenía una función especial, ¿no? Es decir, que también se dedicaba a hacer la organización, ¿no? Para los eventos escolares, ¿no? Para los eventos escolares. Es decir, eh, como bien lo dices, en Día de Muertos, supongo, en el Día de las Madres, quizás ustedes organizaban el Día del Maestro, quizás se ponían de acuerdo para organizar el Día del Estudiante, es decir, ciertas fechas importantes les tocaban a ustedes, ¿no? Pero dentro de este comité existía otra suborganización, ¿no? Que es precisamente el presidente, el secretario, el tesorero, las vocales, ¿no? Que en conjunto hacían el cuerpo de comité escolar. Ok, muchas gracias. Lo vamos a comparar con con otra institución, para que veamos si es que es lo que debería de tener una institución escolar. Muchas gracias, Cristal. Vamos a compararlo con dos más. Bueno, ¿alguien quiere participar o le pregunto a alguien? Adelante, Carla. Sí, gracias, profe. Bueno, el mío estaba conformado por el director, Ujú. que era un matemático, no daba clases, en absoluto no daba ninguna Ok. materia. Y después estaba el subjefe, bueno, el Ajá. subdirector, que tenía un perfil administrativo, pero daba las materias de biología, química y taller y todas esas materias, ¿no? Ok. Después ya estaban nosotros como alumnos y como decía mi compañera, no, mentira. Ujú. Después del subjefe estaba el secretario, estaba un Ah, secretario. ok. A ver. Tam- Ya me confundí un poquito, Carla. Estaba el director, el Ajá, subdirector y de ahí un secretario. un secretario, Ok. ajá, exactamente, un secretario y ya. Ujú, Después de ahí ya estaban los profesores. ujú. Luego nosotros como alumnos y dentro de cada grupo también había un jefe de grupo, ¿no? Dentro Ujú. de cada salón. Ok. Y al último, porque estaba así, la estructura estaba así, estaba la señora de intendencia Ok. y también metían a la señora que daba comida bueno, que cocinaba en el Oh, comedor, muy bien. porque también, pues también pertenecía a la institución, ¿no? Claro, claro. Y pero el director, hay cosas que creo que los directores únicamente tienen que hacer ellos, ¿no? Que no se tiene que meter como ninguna de las personas que están en la institución. Ujú, Y como yo platicaba mucho con el secretario, él nos mencionaba que él a veces hacía trabajos que no le correspondían, ujú. porque el director únicamente como que abusaba de su poder y le decía que tenía que hacer eso sin que fuera como su responsabilidad, ¿no? Ya. Y así estaba conformada. Ujú. Ok. Sí, Ok, muchas eso es gracias, todo, Carla. profe. Muchas gracias. Fíjense cómo hay un poco de diferencia en esta estructura jerárquica, ¿no? En esta estructura interna de este centro escolar, ¿no? Es decir, cómo existe, acá está más organizado porque existe un director y luego existe un subdirector, ¿no? Y después el secretario, ¿no? Que el subdirector me parece que era administrativo y el secretario, después los profesores, y el subdirector también daba clases. El director era solamente director. Fíjense qué privilegio, ¿no? Que
En muchos espacios no podemos hacer eso porque somos muy pocos. Pero bueno, los profesores, no sé cuántos, ya no nos mencionaste cuántos profesores había. Y, y de ahí los alumnos, la de intendencia y la de comida, ¿no? La que preparaba la comida. Fíjense cómo está esta organización que, bueno, me parece un poquito más completa que la que decía Cristal en su momento y que aún no es completa, ¿no? Para que una escuela funcione bien necesita más personal administrativo. Ahora, aunado a esto que comenta Carla, que él, supongo que el subdirector no hacía solamente las funciones de subdirector, sino también hacía otras funciones que le tocaban al director, pero bueno, siendo el director podía mandar que se hiciesen, ¿no? Bueno, eso pasa en muchos espacios. Muchas gracias, Carla. Dice Carla, son 5 profesores, incluidos ahí el director o sin el director. Cristal, No, profe, ajá, sin adelante. el director, sin el director, o sea, con el profe ya serían 6. 6, ok. Bueno, entonces 6 personas para, supongo que 3 grupos, ¿no? Entonces estaba muy bien esa estructura porque se podían dividir muy bien el trabajo. Pero bueno, ok. Cristal, ¿querías comentar algo con respecto a lo que estábamos comentando? Sí, profe. Pues igual me acuerdo que, como dice la compañera, o sea, me acabo de acordar, Ajá. después del director estaba como que cuando él no iba y pasaba algún problema o algún detalle, hay otra, bueno, la maestra, porque son igual 6, el director y 5 profesores. Entonces esa maestra era encargada era como su sucesora del director, pues para cualquier situación se dirigía uno con ella, en cuestiones igual de problemas psicológicos o así con los compañeros. Igual recuerdo que una maestra es encargada o sea, da sus clases y eso, pero cuando no le toca clase, ella va a revisar las clases o sea, cómo dan las clases los demás profesores. Pasa a los 3 grupos en el horario que ella quiera, revisa cómo da sus clases, toma notas y todo, pero no recuerdo bueno, cuál es el nombre de la actividad que le toca. Ajá. El chiste es que, pues sí, recuerdo eso también. Ok, entonces ahí sería como un apoyo, quizás podría ser apoyo educativo, pero bueno, no tengo el nombre también concreto. Muchas gracias, Cristal. Alison, adelante. Bueno, pues en cuanto a mi escuela, a la prepa, luego el subdirector, luego una secretaria, ya después adentro de la dirección estaba personal, eran 2 personas, no sé muy bien de qué o qué habían estudiado, qué profesión tenían, solo sé que una con la que más me llevaba de coordinación había estudiado educación. Ok. Y el otro que también estaba en esa parte era matemático también. Ok. Están en Hoy creo que se nos fue la compañera Alison. ¿Es todo eso? Ya. No sé si nos puedas repetir, compañera Alison, porque te perdimos por unos segunditos. Perdón. Bueno, pues no sé dónde me quedaría. Bueno, te escuchamos hasta donde el compañero de matemáticas, que también se dedicaba a la coordinación. Ajá. Bueno, pues ahí estaba un orientador educativo, que era el que nos daba los trabajos de Constrúyete. Había un horario para él también una vez a la semana o 2, para que nos diera clases para socializar, para controlar nuestras emociones, para convivir bien, para tener nuestro plan de vida, hacer todas esas cosas. Y después había una persona para becas y ver todo lo de nuestro servicio social y todas esas cosas también. También en cuanto al dinero, eventos, y elegía al personal de cocina, bueno, de la cafetería. Ya de ahí estaban los docentes, que eran alrededor de 12 o 15,
Luego algunos los cambiaban. Oh, 15 docentes. Sí, es que éramos un montón. Oh, ¿de qué? ¿De cuánto era tu grupo? Bueno, ¿tu escuela de cuánto era? Sí, Ah, ajá, era un cecite. unos por grupo, eran 4 grupos por grado. Oh, muy bien. Y ya de ahí, los docentes se elegían algunos que iban a ser tutores de grupos Ajá. y se elegía todavía dentro de cada grupo a un jefe Uy, bajo la guía de los tutores. Ellos ok. iban a hacer, por ejemplo, para algún evento nos decían qué idea tienen, qué quieren hacer y ya los jefes de traer qué, esas cosas. Ok. Y esa era la estructura más o menos de mi escuela. No, pues, qué envidia, la verdad, qué envidia, ¿verdad, señoritas? Porque por lo menos las que estamos acá del lado de Puebla, no tenemos esa estructura, ¿no? Es decir, no hay una estructura, esa es una estructura, dice Carla, muy completa y también hace su cara de expresión, ¿no? De wow. Y bueno, Allison es, bueno, la escuela de Allison es el perfecto ejemplo de lo que debería de existir dentro de una institución, ¿no? De lo que debería de existir dentro de una institución, sobre todo porque hasta orientadores educativos existían dentro de la escuela, ¿no es cierto? Está muy, muy completo. Muchas gracias, Allison. Claudia, adelante, ¿quieres participar? Adelante. Bueno, pues en la prepa de acá, Ajá. primero estaba el director, Ujú. estaba porque pues ahora ya no está. Luego estaba la subdirectora, que es la que ya está ahora, Ajá. y ella estudió psicología. Ok. Había solamente cuatro profesores Ajá. y cada año se iban turnando de encargado de cada grupo, primero, segundo y tercero. Ok. También una profesora era la orientadora educativa y cada que nosotros necesitábamos algo, recurríamos a ella. Ujú. Está también el intendente, la secretaria. La secretaria está como, bueno, trabajaba en la dirección y aparte 2 días a la semana cada grupo nos daba 1 hora de lectura. Ok. Y también estaban 2 señoras cocineras, 2 señoras de comité, 5 personas para revisar cuando se hacen exámenes y otras personas para la operación mochila. Ah, ok. Ok. Sí. Muchas gracias, Claudia. Fíjense cómo hemos revisado cuatro cuatro organizaciones en este sentido de la estructura interna de las escuelas y cómo cada una de las organizaciones, a excepción, claro, creo, la envidia que le tenemos todos a la compañera Allison por su estructura gigantesca, que nos hubiera gustado, ¿no? Tener una estructura así pues de organización. eh, Todas tenemos diferentes formas de organización, ¿no? Dice Carla, es más escaso por nuestros rumbos, ¿no? En nuestros rumbos, por ejemplo, en Puebla, supongo que Claudia y Allison están en Tlaxcala, por eso la organización, de hecho, creo que en Tlaxcala sí hay una organización mucho más acorde a lo que debería de ser, ¿no? Pero en Puebla sí tenemos más escasez de personal. Tal vez será porque hay más distancia en el estado o porque, pues no sé, no se nos proporciona el recurso humano que necesitamos, ¿no? Bien, Claudia, muchas gracias. Carla, adelante. Sí, profe, es que, bueno, ahorita de que esta compañera Claudia mencionó
Bueno, yo creo que también una parte importante como estructura son los padres de familia. Ah, sí, También cuentan es correcto. como esa estructura, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi escuela, la tesorera era un padre de familia, la presidenta, bueno, como organización de eso, también era un padre de familia. Entonces creo que también tenemos que involucrarlos porque son parte de. Claro, claro. Eso Em, es todo, profe. Muchas gracias, Carla. Sí, esa es la estructura que no hemos metido en nuestras organizaciones. De hecho, los padres de familia o el comité de padres de familia y después los padres de familia son parte importante precisamente de esta estructura interna dentro de un centro escolar. Dentro de un centro escolar tomándolo en cuenta como una escuela, ¿no? Como una escuela. Y sería importante que no se nos escapara de la vista, ¿no? Compañera Mari, ¿quieres comentar algo? Bueno, pues la organización que yo tenía en el bachillerato, pues era pues primero la directora, después eran dos como secretarios, bueno, que Ujú, estaban siempre en la dirección y le ayudaban a todo a la directora. Este, de ahí pues estaba el comité de padres de familia, ujú, integrado por presidente, secretario, tesorero, y vocales. ujú, De ahí estaban los maestros. Este, también, bueno, de ahí se podría decir que seguía el tutor de cada grupo, ok. este, el comité escolar Ujú. y también estaba el comité de cada grupo, Ah, ok. pues, conformado por presidente y tesoreros, todo eso. Ujú, Este, le mencioné tutor, creo que sí, ¿verdad? sí. Y de ahí también estaban el comité de cocina. Ujú, Este, Ahí se me fue otro. Bueno, ya nosotros como alumnos ok. y aparte teníamos se dijera que una maestra que también era parte de psicología Ujú, y un maestro que nos daba inglés, pero pues más, bueno, igual se enfocaba más en lo de psicología también, ujú, en si algunos tenían problemas o así, pues ya muchos recurríamos a él. ok. Y también dentro de los docentes también nos daban otras clases apartes de lo de becas y muchas cosas fuera de la planeación escolar. Ok. Ok. Y eso es todo. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias. Me llama la atención que ustedes sí tenían muchos comités, ¿no? Estaba el comité de alumnos, ¿no? De la sociedad de alumnos, podríamos decir, el comité general, que supongo estaba conformado por integrantes de todos los grupos, incluyendo al presidente, etcétera, pero luego en cada uno de sus salones tenían un comité del salón, ¿no? Es una forma también de organizarse. Y en ese sentido, me parece que es importante, pues, estar de acuerdo esta estructura, en esta jerarquía, ¿no? Estar de acuerdo para que estos propósitos, estas metas se lleven a cabo de la mejor manera posible, ¿no? Recordemos que si no tenemos organización, no se pueden lograr los objetivos planteados. En este sentido, eh, esto que ustedes me mencionaron, que quizás en algún momento no lo conocíamos. Yo creo que en ese sentido de estar en la prepa, en ese momento, ustedes decían, bueno, es que así es, no sé por qué está haciendo así, pero funciona, pues está bien, ¿no? Y en ese sentido, ah,
no conocíamos esta parte de la organización de la institución, solamente sabíamos que había un director y que ese director tenía ciertos espacios, ¿no? En algunos menos recurso, pero para nosotros estaba bien, y en otros, como en el caso de la compañera Allison, que me pareció no un exceso de organización o de esta parte administrativa, sino me parece lo correcto que deberíamos de tener todos, ¿no? Es decir, sería importante que todos en nuestras instituciones estuviera el director, que solamente hiciera las funciones de director, que estuviera el subdirector, que hiciera funciones explícitamente de subdirector, el secretario o los secretarios o secretarias, ¿no? Para que también hicieran su función, ¿no? Los profesores o las profesoras, ¿no? Los comités, ya sea de padres de familia, de alumnos, ya sea como en el caso de Mari, que tienen un comité general y tienen un comité del salón, y también aquí dice el señor de la limpieza, o el intendente, o la intendente, o las intendentes, ¿no? Y los de la alimentación. Pero además me parece muy importante que dentro de esta organización o de cualquier organización educativa hubiera o estuviera una persona dedicada precisamente a el aconsejamiento, ¿no? Dedicada a la orientación, que podría ser bien precisamente un psicólogo educativo o un pedagogo, ¿no? O un psicopedagogo, o bien un orientador, ¿no? Un orientador educativo, un orientador vocacional, ¿no? Y que hubiera un espacio específico para que él pudiera realizar su trabajo con respecto a los adolescentes, ¿no? Que dice Mari, es que teníamos a una persona específica que daba inglés, pero también se dedicaba a lo psicológico, ¿no? Es decir, a él acurríamos cuando teníamos un problema, ¿no? Cuando tendríamos un inconveniente, una duda, etcétera, etcétera. Y eso seguramente que en la institución nos hace falta. Pero como decía Carla, ¿no? Hace un momentito, estamos muy escasos por nuestros rumbos, ¿no? Sobre todo si somos del estado de Puebla, ¿no? No tenemos estos personajes que nos pueden apoyar precisamente en alcanzar las metas de la organización, ¿no? Y que nos podrían dar un panorama de qué es precisamente la organización, ¿no es cierto? Es decir, si yo tengo un problema, si yo tengo un problema, llámese psicológico, subjetivo, o me estoy pasando por un mal momento, los profesores o las profesoras, a menos que sea psicólogo o pedagogo o psicólogo educativo, no te vas a dar cuenta de qué es lo que le pasa al joven o a la señorita, ¿no es cierto? Pero si eres psicólogo, quizás puedas hablar con él, con ella, o pedagogo, o psicólogo educativo, o orientador. Quizás te des cuenta y no vas a llegar y decirle qué te pasa, sino vas a llegar en una conversación, digamos, normal, etcétera, para que precisamente haya este proceso de escucha y se cree la confianza, ¿no? Para que se pueda intentar dar una solución. Por ejemplo, me hace mucho ruido, en el buen sentido, lo que dice Mari, ¿no? Es que acudíamos a él cuando teníamos algún problema. ¿Qué significa? Que yo, como alumno, como adolescente, reconozco que tengo un inconveniente, un problema, una duda, y reconozco también a la persona o al sujeto, ¿no?
que me va a poder dar un consejo, me va a poder orientar, me va a poder dar una luz, una guía, ¿no? Y eso ayudaría mucho en nuestros espacios, ¿no? Yo creo que si eso estuviera en cada uno de nuestros espacios, si esa función estuviera en cada uno de nuestros espacios en donde hemos estudiado la prepa, seguramente hubiéramos tomado mejores decisiones que las que tomamos por no tener a alguien que nos orientara o nos aconsejara. ¿No es cierto? Entonces, en ese sentido, estas organizaciones, esto por ejemplo, que nos presentó su compañera Allison, es lo que debería de existir en cada una de las instituciones educativas, no importando el tamaño de la institución, ¿no? O al menos algo que se le acercara. ¿Para qué? Pues bueno, para tomar estos participantes de la organización, para que puedan tener su responsabilidad y el trabajo sea mucho más efectivo, y además para que podamos tomar mejores decisiones con respecto al rumbo, de la organización o de el espacio educativo en el que nos encontramos. Ya habíamos hablado antes que precisamente es parte de la administración esta propuesta de actividades con respecto al personal, a los alumnos, con respecto a los horarios, con respecto a las normas y reglas dentro de la escuela, con respecto a la jornada escolar, ¿no? Y en ese sentido, los que, digamos, toman como buena o acreditan esta estructura interna, pues es precisamente la dirección, juntamente con el subdirector y los secretarios, ¿no? Es decir, por eso existe una organización escolar y al frente está alguien, ¿no? Bueno, también se encargan de mantener la disciplina al interior del aula, es decir, en conjunción con los docentes y quizás los padres de familia. Y muy posiblemente, si existe los comités de alumnos, entre todos se realice una normativa o un reglamento, ¿no? Que se debería de respetar al interior de la escuela, ¿no? De hecho, no sé si a ustedes les pasaba que los profesores también tenían su normativa dentro del salón de clases, ¿no? Es decir, en el bachillerato el profesor entraba, ¿no? Y les decía, después de 5 minutos ya van a poder entrar o ya no van a poder entrar, o si entran ya no tienen asistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, proponían también su normativa. Si había un comité de alumnos, pues entonces ese comité hablaba con el profesor o con la profesora, ¿no? En ese sentido, lo que decía, no recuerdo quién, me parece que Claudia lo decía al inicio de su participación. En ese sentido, debe de existir precisamente un equilibrio, ¿no? Un equilibrio con respecto a la participación de la dirección, con respecto a la participación de los docentes, de los alumnos, de los diferentes comités y de los que integran precisamente toda la escuela, ¿no? Porque hasta el señor de la limpieza, ¿no? A la persona que se dedica a hacer la limpieza debe de tener ciertas normas, ¿no? Y debe de poder hacer ciertas sanciones, ¿no? Con respecto a lo que no se está, digamos, a lo que no se está cumpliendo de acuerdo a su norma en
su espacio de labor, ¿no? En donde está laborando. Es decir, a lo mejor los salones no deben de estar tan sucios. Por eso la persona del aseo, el intendente, puso los botes en un cierto espacio. Puso el cesto, puso el lugar donde se van a guardar las escobas por si alguien necesita, etcétera. Es decir, él ya organizó su espacio escolar y entonces nosotros como participantes de ese espacio escolar o de ese espacio laboral que él también tiene, deberíamos de respetar en ese sentido, ¿no? Dice... dice Mari, fíjense que con respecto a esta persona a la que acudían, ¿no? Dice, el profesor que nosotros acudíamos estudió ciencias de la educación. Ahí está, lo que les decía, era el orientador, pero tenía que ver con educación, ¿no? Entonces les daba la confianza para que pudieran acudir, porque sí o no es cierto que es difícil confiar en alguien, ¿no? Sobre todo cuando son cosas muy personales y que no se la pueden confiar a cualquier persona, sino necesitan a alguien, como a un profesional, ¿no? Y en este sentido, me parece que está muy bien. Dice, a lo mejor por eso él también como que tenía todo organizado hasta su tiempo, porque también daba clases de ejercicio. Sí, tenía, digamos, estabilidad pedagógica, estas estrategias y seguro podía compaginar todo esto porque era su ámbito, ¿no? De educación. Adelante, compañera Claudia. Bueno, profe, pues, como usted lo dice, cada profesor se organiza de diferente manera. Por ejemplo, acá en la prepa está un profesor que entraba a clases, dejaba la puerta abierta y todos podían entrar a la hora que quisieran, ¿no? Y aún así les ponía asistencia. De hecho, a la hora de las calificaciones, podíamos ver cómo mis compañeros pasaban y le decían que les pusiera 10 o que les pusiera buena calificación. Y el profesor nada más les decía que... Y en cambio estaba otro profesor que, de hecho, él era, bueno, es muy exigente. Y en cuanto él entra al salón de clase, cierra la puerta, no le importa quién se queda afuera. Ya. El chiste es que nada más toma asistencia a los que estaban adentro. Okay. Y bueno, pues sí, en ese caso sí todos se organizan de diferente manera. Ok, sí, sí. Bueno, eso es lo que nosotros quizás vamos a ir cambiando conforme vayamos avanzando en nuestra práctica docente, ¿no es cierto? Es decir, no sé si nos damos cuenta, yo estoy seguro que sí nos damos cuenta, cuáles fueron las formas en las que a nosotros nos educaron y que las aceptábamos como tal, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplito de Claudia, que uno era más dócil, quizás, ¿no? Uno era más comprensivo. A él lo que le interesaba seguramente no era hacer gente de fierro, no era ser soldado, sino hacer gente libre, ¿no? Y entonces para él no le importaba. Si querías estar en su clase, adelante, la puerta está abierta. Si no quieres estar en mi clase porque te aburre, pues adelante, la puerta está abierta, ¿no? Y estoy seguro que muchos, bueno, y malinterpretaron y se salían y después entendieron y seguramente su forma de dar clases, su forma de ser, era más como de esta nueva forma de ver la educación, ¿no? En este sentido de por qué tenemos que obligar a las personas a hacer algo que no quieren, ¿no? Obviamente, sí explicando que puede haber consecuencias en ese sentido en su futuro, ¿no? Y el otro, ¿no? El otro que era más estricto, el que entrabas o entrabas y si no,
es tu problema, ¿no? Yo entro, cierro la puerta y te cierro, es más, la puerta en las narices, ¿no? Porque fuiste al baño, porque andabas jugando, por lo que sea, pero yo ya estoy adentro de la puerta, adentro del salón y le cierro. No importa que tú te quedes allá afuera. Imagínense cómo no hay ese respeto a los otros, ¿no? Es decir, yo, el exigente, soy el que sabe, soy el que decide quién pasa. Es más, tú tienes 5.5555. ¿Y cómo sabes? No, porque es que es lo que sacas. Estoy tan seguro, eres muy tonto, ¿no? O al menos no te lo dicen, pero te lo hacen sentir, ¿no? Y creo que eso no es agradable, ¿no? No, no es pedagógico. Adelante, Claudia, y ahorita le damos la palabra a Carla. Adelante. Sí, de hecho, como usted lo dice, una vez, bueno, yo cuando iba en primero, fue un compañero de tercero. Ujú, Fue a ver a los chavos de fútbol que fueran a ensayar. ujú. Ah, y entonces va llegando el muchacho y sale el profesor y le dice, ¿qué no ves que estoy ocupado? Y que le cierra la puerta, así en la cara. Sí, bueno, yo no sé, eso es indigno, ¿no? Y no es ético tampoco, ¿no es cierto? No es ético, porque pues obviamente no, supongo que era un profesor de matemáticas o que era un profesor tal vez de informática o que era un profesor de no sé qué, pero menos era pedagogo, ¿no? Y entonces nosotras entendemos que eso no es lo correcto, ¿no? Cuando menos lo hubiera escuchado y le hubiera dicho, mira, ahorita no pueden salir por esto y por esto, o no sé, buscar otras alternativas, ¿no? Pero cerrarte la puerta en la cara, digo, en primera me sentiría yo inferior, ¿no es cierto? Si me cerraran la puerta en la cara, siendo estudiante, ¿no? Como de por sí algunos de nosotros siendo estudiantes no nos sentimos tan completos. Y luego con estas acciones de los o las profesores, las profesoras, pues menos, ¿no? Creo que ahí nosotras ya vamos cambiando esta visión de cómo trabajar dentro de esta organización y cuál es la función que nos toca. Muchas gracias, Claudia, por tu participación. Adelante, Carla. Sí, profe, gracias. Bueno, con lo que comenta mi compañera también me gustaría dar un ejemplo que, o sea, ahorita lo veo de otra manera gracias a que, pues he leído y lo que usted nos ha, Ujú, compartido y todo eso, lo veo de otra manera, pero en ese momento no lo veía así. claro. Había un profesor bueno, como siempre nos han enseñado cada que entra como un profesor o algo así, Ajá. todos se levantan y saludan. Ujú, Buenos días, buenas tardes. Como borreguitos, ¿no? ujú, Y ajá, sí, sí. y una vez él nos dijo, ¿por qué todos se levantan cuando yo entro? Ni que fuera yo quien. Ujú, Así que a partir de hoy, cada que yo entre, no se levanten. Únicamente salúdenme si quieren y si no, pues no. ujú, Pero no se levanten porque eso hace que parezcan borreguitos, que ujú. parezca que sean como fabricados, un blog Exacto. más y ya. Y yo me quedé así como de, bueno, está bien, lo aceptamos, ¿no? Ajá. O sea, como en ese momento es como decir, ay, no, pues no me paro y me ahorra la fatiga. Ujú, Pero ahorita, pues sí, como que ya cambió mi perspectiva en cuanto a eso, ujú. porque realmente hasta en eso nos mecanizan Claro. y él como que nos sacó de eso. Entonces, ese es mi ejemplo, profe. Sí, fíjense que es cierto en ese sentido. Bueno, Noam Chomsky lo dice que somos como borregos llevados al matadero, porque todo hacemos porque se nos dice que se haga, ¿no? Es decir, esto de levantarse cuando una persona entra, no puede ser que no esté mal, ¿no? Pero digamos que si yo lo hiciera por mérito propio, pero cuando se me mecaniza, cuando se me dice que lo tengo que hacer porque es una muestra de respeto, entonces se está formando a personas, a niños y a niñas que no, eh, pues que no digan nada cuando creen que las cosas están mal, ¿no? Por ejemplo,
nosotras las mujeres como género femenino, ¿no? Ni modo que siempre estemos esperando a que alguien nos diga qué hacer, pues si no somos borreguitos, ¿no? Es decir, tenemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de debatir, es decir, no tendríamos por qué seguir un rol preestablecido, ¿no? No tendríamos por qué seguir un rol preestablecido. Y eso pasa en todos los contextos. ¿Por qué se hacía así dentro de estas instituciones educativas? Pues específicamente para asegurar la obediencia después de la escuela, ¿no? La escuela ha sido siempre un centro de militarización. Por eso es que las sillas en línea, por eso es que hay que levantar la mano cuando quiero ir al baño, por eso es que quiero participar y tengo que levantar la mano. Es decir, siempre tengo que pedir permiso para todo. Decía, hoy ya no me acuerdo, creo que Claudia decía que dejaba un profesor la puerta abierta y no militarizaba, ¿no? ¿Te quieres sentar en el suelo? Siéntate en el suelo. ¿No te quieres sentar en el suelo? ¿Quieres estar parado? Pues está parado. ¿Quieres venir aquí a platicar? Pues cuéntanos a todos, ¿no? Es decir, y de ese cuento, de eso que el niño o la niña comenta, relata, de ahí el profesor, la profesora puede tomar para retomar la clase, ¿no? Es decir, buscar estrategias es parte de nuestra función dentro de los espacios educativos, ¿no? Y en ese sentido, las organizaciones, ¿sale? En ese sentido, las organizaciones. Siempre hay organizaciones en todo espacio, ¿no? En nuestra familia hay una organización, ¿no? En la institución donde estamos estudiando hay una organización. Ah, pero yo ya trabajo, hay una organización, ¿no? Es decir, en todos los espacios. Bueno, yo no trabajo, estoy en casa, nada más está la organización de casa, pero pues voy a la escuela, está la organización de la escuela, ¿no? Y me voy en el transporte. Ah, pues en el propio transporte hay una organización, ¿no? Es decir, dentro de la sociedad necesitamos tener posiciones jerárquicas bien establecidas, ¿no es cierto? Que nos permitan de alguna manera alcanzar metas, ¿no? Y que nos permitan también de alguna manera identificar claramente a las personas que se dedican a tal o cual acción, ¿no? Y entonces acudir a ellas. Dice Mari, pues el profesor había estudiado ciencias de la educación y aunque daba otras materias, dedicaba a otras materias, siempre tenía tiempo para aportar algo a nuestras vidas, a nuestra conciencia, a nuestro futuro. Es decir, como que nos orientaba a darnos luz, ¿no? A donde quisiéramos, porque estoy seguro que él no decía, seguramente no les decía, ah, es que creo que tú estás mal aquí, deberías de irte por acá. Seguramente él lo que hacía era, ah, muy bien, pues mira, a mí me pasó algo parecido, o yo pienso que sería más o menos por aquí, o qué te parece si, es decir, nunca diciendo qué es lo que tienes que hacer, siempre proponiendo sobre tus posibilidades, es decir, que tú escojas lo que deseas, de acuerdo a un abanico de posibilidades, ¿no? Por eso es que les digo que es muy importante tener a una persona que nos oriente dentro de la institución. Eso sería importantísimo, ¿no? Bien, no sé si tengan alguna preguntita, algo que quieran comentar como final para ir finalizando. Adelante, Carla. Profe, yo tengo una pequeña duda. Adelante. Ve que, bueno, por ejemplo, cuando hacen eso de consejo técnico, bueno, o no sé cómo se le llame, pero es cuando eligen, digamos, como las materias que va a dar cada profesor. Ajá. Eso, por ejemplo, ¿eso lo elige el director o es de acuerdo a los perfiles que tiene cada docente? Bueno, no se hacen los consejos técnicos. En los consejos técnicos lo que se realiza o lo que se hace realmente es ver cuáles son
los problemas que tiene la institución y entonces proponer soluciones. O al menos eso es lo que tendría que ser, ¿no? También se revisan algunas otras cosas como por ejemplo algunas propuestas de la SEP que se puedan aplicar. Con respecto a las materias, no solamente las elige el director, sino en conjunto, que también se podría hacer en el consejo técnico, pero no es siempre así, sino en conjunto, en una reunión de docentes, se podría platicar, ¿no? Sobre qué materias se pueden dar, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, en mi caso, yo soy informático, doy las materias de informática, pero además doy ahora una materia de investigación aplicada, ¿no? Pero además doy artísticas, ¿no? Y educación física. Pero es que es usted informático. Sí, pero de investigación aplicada sí puedo darla porque ya he hecho 2 tesis, ¿no? Entonces tengo el conocimiento. De educación física, pero si es informático. Sí, pero todos hemos jugado, o al menos yo me he dedicado al deporte por algún tiempo, entonces tengo cierto conocimiento de educación física. Es decir, se intenta, o al menos así debería ser en todas las escuelas, que el perfil del docente encaje en las materias de los alumnos, ¿no? Para que no se vaya el conocimiento por otro lado. Y entonces es así, ¿no? Bueno, no sé si te respondí, Carla. Sí, profe, gracias. Ok, dice Allison, los maestros en consejo técnico nos contaban que ahí buscaban soluciones para la deserción que había en la escuela. Sí, como ese tipo de problemas, como el tipo de problemas de que las señoritas se nos están casando a muy temprana edad, o ya se juntaron, etcétera, o pues los problemas económicos, ¿no? Dice, y hablaban de los alumnos uno por uno o los casos más relevantes. Sí, eso es parte del consejo técnico, ¿no? Buscar las soluciones para que nuestros alumnos no deserten o no se encuentren apáticos, etcétera. Buscar como estas estrategias para poder captar la atención de los jóvenes. Es cierto que siempre va a haber 1, 2 o 3 o algunos cuantos que pues ya no encuentran una solución y mejor se van. Eso también aunado, y lo vuelvo a repetir, eso también aunado a la falta de un orientador o de una orientadora en nuestra institución. Dice Claudia, nosotros dice que que estamos estudiando pedagogía, ¿qué materias podíamos dar en la preparatoria? Bueno, podrían dar orientación, ¿no? Orientación vocacional o orientación educativa, o podrían dar tal vez, creo que se llama español, ¿no? Podrían dar, no sé, tal vez artísticas, si es que tuvieron alguna digamos, un acercamiento con artísticas. Es decir, el bagaje que pueden utilizar dentro de la institución es muy, muy grande. Ah, gracias, sí, taller de lectura y redacción. Sí, es esa, no es español, es taller de lectura y redacción. Gracias, Cristal. Literatura, sí, por supuesto, ¿no? Sobre todo, miren, pueden no haber estudiado literatura, pero si leen demasiado y conocen las técnicas o estrategias didácticas, créanme que van a ser muy buenas en la literatura, ¿no? En la literatura con los muchachos. Sobre todo porque quizás no les van a leer el libro, se los van a contar ustedes a ellos, ¿no? Y después se los van a pasar, etc. Filosofía, claro.
¿no? ¿Por qué? Porque hemos llevado esas materias, ¿no es cierto? Hemos llevado filosofía, hemos llevado sociología, hemos llevado historia un poquito, aunque es historia del pensamiento pedagógico, pero más o menos vimos cómo lo estamos llevando en su caminar dentro de la licenciatura. Están llevando justo ahora estadística en la educación, entonces también podrían dar estadísticas si es que quisieran, claro. Hay también, me parece, bueno, no he visto este programa, pero había enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, enseñanza-aprendizaje del español, etcétera, que son materias que ven en un cuatrimestre, pero que les quedan las bases específicas para que en ese ámbito puedan entrar a aplicarlas, ¿no? Entonces, pues eso, su bagaje de donde poder actuar es muchísimo, ¿no? Como consejera pedagógica, ¿no? Como consejera pedagógica, es decir, quizás lo que ustedes van a hacer es que no dan ninguna clase, pero están ahí para que den, por ejemplo, constrúyete, ¿no? Como pedagogas podrían dar constrúyete. Sí, no sé cuál es la especialidad en tu caso, Carla, de que saliste del bachillerato, pero sí te puedes adentrar en ese sentido. Dice SPSI redes, claro, lo puedes hacer, ¿no? En ese aspecto, en lo que ustedes deseen, ¿no? Bien, no sé si tengan alguna otra preguntita, alguna otra duda, ¿no? Profe, no sé si me salga del tema, pero bueno, es que le quería preguntar si es posible la titulación por servicio social o Oh, sí, algo así, porque ajá, Anabel, no sé si la recuerdo de acá de Atesquilla, ajá, me dijo que va a ser el proceso así para la titulación. ajá. Sí, porque ella está Eso trabajando me dijo. en CONAFE, ¿verdad? Sí, está en CONAFE. Ok, sí. Bueno, no es servicio social, pero sí es por... ay, ¿cómo se le llama eso? Experiencia profesional. Experiencia, gracias, sí, Carla. Por experiencia profesional. Entonces, ella ya está trabajando en CONAFE, y claro que puede tomar de ahí, de esas experiencias, ¿no? Puede tomar, obviamente lleva todo un proceso, seguramente está escribiendo y se puede titular por experiencia profesional. Claro que hay que hacer una, no se llama tesis, se llama tesina, ¿no? Pero que también se pueden titular por experiencia profesional. Sí. Em, bueno, no sé, Claudia. Sí, me equivoqué. Experiencia laboral. Ok, sí, no te preocupes. Sí se pueden titular por experiencia profesional. Sobre todo si ustedes también ya están aplicando en ese sentido, ¿no? Miren, qué bueno que Ana, y no solamente ella, me parece que también otras de sus compañeras se metieron a CONAFE porque es precisamente la experiencia que van a ir obteniendo y ya están en la práctica, ¿no? Y después de ahí ya pueden ir y solicitar su plaza, ¿no? Es decir, pueden ir a hacer examen y ya solicitar plaza. Bien, no sé si alguien más tiene Ok, alguna pregunta. perfecto. No he cuidado Adelante, Carla. Profe, entonces, ¿cuál es la diferencia entre tesis y tesina? ¿O es lo mismo? Es No, diferente, ¿no? son diferentes. La tesis es sobre un tema que a ti te interesa, por ejemplo, no sé, podría yo decir, el aprendizaje significativo con las tecnologías, ¿no? O sabrá de verdad aprendizaje significativo a través de las tecnologías. O no sé, problemas de aprendizaje
en el entorno de la escuela, no sé, de la escuela tal en Atesquilla, ¿no? O de la escuela tal en Atesquilla en el grupo tal, ¿no? Es decir, eso es un problema que tú vas a investigar o es algo que a ti te llama la atención y entonces vas a hacer toda una tesis que te dé cuenta de de ese inconveniente, ¿sale? Y la tesina es precisamente el relato de lo que tú ya hiciste en la licenciatura, ¿no? De lo que tú ya hiciste dentro de la licenciatura. También hay una diferencia de páginas, por ejemplo, en la tesis, pues deben de ser, me parece que mínimo 80 o 90 hojas, de 80 para arriba, creo, no estoy muy seguro, y la tesina solamente son, creo que 60, 70 hojas. En la tesina creo que son como unas 10 referencias bibliográficas o 15 y en la tesis son 30, me parece, ¿no? Es más o menos en ese sentido. En el caso de ustedes que ya están interesadas en este proceso, si van a hacer una investigación, podrían empezar ya a escribir con respecto a lo educativo, tomando en cuenta de lo psicológico, tomando en cuenta de lo pedagógico, tomando en cuenta de todo lo que les den para que en algún momento ustedes ya tengan un bonche de escritura y solamente vaya el proceso de precisamente organizar esa escritura. ¿Sale? Bien, no sé, alguna otra pregunta? Ok, ok. Bueno, pues nada, creo que esta clase también fue muy productiva. No se sale del tema esto de la titulación porque también tiene que ver con la estructura jerárquica dentro de un espacio educativo. Entonces, está muy bien. Y me agrada mucho que ustedes ya se estén enfocando en la titulación. No es tan, digamos, tan temprano para empezar a pensar en ello. Más bien, ya como que van un poco tardecito. Sí sería importante que ustedes empiecen a escribir, que ustedes empiecen a hacer cosas y que empiecen a preguntar, ¿no? En todos lados, ¿no? Si les interesa un tema, pues adelante, ¿no? Y empiecen a buscar las opciones. Bien, yo le dejaría por aquí. Nos veríamos la siguiente clase. Me falta dejarles su trabajo, que sería la sesión 5. Sesión 5 es la 1.5, que es el plan de centro como instrumento para la organización dinámica de los centros. Les repito nuevamente, el plan de centro como instrumento para la organización dinámica de los centros, instrumentos y estrategias de planificación. ¿Sale? También hay 2 lecturitas ahí y de ahí me van a hacer una video, igual que en la clase, bueno, en la otra materia, un video explicación. ¿Sale? Perdón, un video diapositiva. ¿Sale? Bueno, ¿preguntas? ¿Puede repetir el tema, por favor? Sí, es la 1.5, el plan de centro como instrumentos, el plan de centro como instrumentos para la organización dinámica de los centros, instrumentos y estrategias de planificación. ¿Sale? Y ahí hay 2 lecturas, una de YEDEP, que es de la página 20 a la 26, y otra, Planificación y Organización de un Centro, que es de Derrico, 2005. Y de ahí una video diapositiva. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase. Que tengan una excelente tarde. Y estamos pendientes para lo que se necesite. Nos vemos, cuídense mucho, un abrazo.